buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo, en el momento en que nos estén viendo. Hoy llegamos a nuestro capítulo 14 y hoy, por causas del destino, hemos querido hablar acerca del salto de fe, salir del corporativo a emprender. ¿Qué pros o qué contras podemos ver de ese salto de fe? Que muchas veces puede ser que saltemos al vacío sin paracaídas, pero otra es que nos pueden estar empujando y nosotros estar cayendo en caída libre, valga la redundancia, pero en esa caída es que nos vamos encontrando ciertas actividades o ciertas situaciones del destino que nos van llevando a emprender. Entonces, aquí estamos, Carlos Federico, Carlos Mario Duque y yo, para empezar a ver cómo desde nuestros 3 puntos de vista podemos ver esta situación, el salir de un corporativo a emprender, bien sea por... Alejo, Sí. y bien diferentes los tres, porque vos ya llevas un ratico ahí, Fede Sí, lleva un par de meses y yo estoy sí. por llegar ahí. Digamos que estamos en 3 momentos, sí. 3 momentos. Ya 2 años larguitos de haber salido del corporativo, unos meses, que es Fede, y vos, que está por venir. Entonces, también, digamos que atribuimos esto y, y puede ser que las circunstancias o las actividades que estemos realizando desde este emprendimiento nos lleve a conocer gente que o quiera dar el salto o que lo hayan empujado y que esté emprendiendo, y cada vez se van presenciando más como esas personas a las que les está pasando esta situación, que pueden estar en los 3 momentos que nosotros acabamos de decir. Entonces, empecemos, Carlos, no sé, vos que no lo has vivido en este momento, pero ya es, digamos, una convicción. ¿Qué te esperas de ese salto de fe? ¿Qué sensaciones tenés? Y digamos, ¿qué es lo que vas a hacer cuando lo des? Perfecto, Alejo. Gracias, ve, pucha, un tema pues que nos ha dado de qué hablar, de qué debatir entre nosotros tres, porque no es ni bueno ni malo. O sea, hay personas que estamos buscando esto como lo estoy buscando yo. Yo creo que antes me he demorado, eh, y que creo que hoy con las señales de la vida, con algunas circunstancias, yo digo, es el momento de hacerlo. Eh, Creo que he venido preparando el camino, vuelvo y te digo, de pronto un poquito demorado, pero también con un ejemplo claro, y es que mi esposa lo hizo ya hace año y medio y me tocó vivir el proceso, obviamente, al ladito de ella, de cómo hacerlo. Ella tenía ganas de arrancar ella a emprender y a buscar el camino, aparte ya del corporativo. Y yo que siempre he querido emprender, vi una oportunidad también ahí para varias cosas que teníamos en la cabeza y arranquemos. Entonces, eh, Alejo, es un tema complejo para mí en el sentido de que he visto el proceso de ella y yo apuntaba por aquí. Esto es un proceso con ruta para algunas personas y sin ruta para algunas personas. Yo creo que en el caso de mi esposa Sara era sin ruta. Ella lo conversamos y le dije hágale, y entonces me tocó ver el proceso de ella, de empezar a descubrirse, a, 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 a reinventarse como persona, a desprenderse de los egos con los que uno viene del corporativo cuando tiene un cargo importante, un salario importante, una zona de confort importante, a decir, pues pucha, ella a veces me lloraba y me decía, uy, no tengo como nada que hacer y me siento como culpable. Y eso la deprimía un poco,
hasta que otro pedacito del proceso fue empezar como a prepararse en ciertas habilidades que dentro de su rol en corporativo no tenía. Ejemplo, a prepararse con marketing digital, a prepararse en diseño, a prepararse en temas de marca personal, a prepararse en temas de habilidades blandas como, como, como crecimiento personal y llenarse de esa autoconfianza que de pronto ese salto al vacío como muy salto de fe que le pusiste a este podcast, que a mí de verdad me parece súper apropiado. Ella empezó de pronto a conseguir en el camino, ir creyendo en ella, ¿sí? Pero con muchos altibajos, vuelvo y te digo, con muchos momentos difíciles de verla a ella en, en momentos emocionales complejos. Pero bueno, para no quedarme ahí, después de año y medio, ella fue encontrando el camino y yo digo que hoy es mi mayor motivación con el ejemplo que vi de un proceso sin ruta, diferente a lo que yo creería que estoy haciendo, que es que fui preparando la ruta antes de, y como dicen por ahí, yo creo que yo voy a salir a entretenerme en varias cositas que me gustan, entre esas, en esto que estoy tratando de impulsar, de montar con ustedes tres, compartiendo, acompañando en temas de innovación, y que en estos meses empezamos a hacerlo y cada vez pues como que me siento más cómodo con el tema. Entonces, Alejo, para darle paso a ustedes dos, dejémoslo por ahí y enseguida seguimos conversando un poquito de este proceso antes de el salto de fe. ¿Estás en mute, Alejo? Fede, digamos que desde ese punto de vista, el tuyo, que es, pues, que es muy reciente, hace 2, 3 meses, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Cómo lo interpretabas, por decirlo así? ¿Con ruta o sin ruta? Con ruta, sin ruta, emprendimiento, no emprendimiento, sí. Eh, yo pues he emprendido en diferentes etapas de mi vida, he emprendido en paralelo con siendo empleado. A mí personalmente me gusta ser empleado. Eso es una gran paradoja, un mito, una vaina, porque pues a todos nos dicen, usted no puede trabajar para nadie y no sé qué, pero entonces cuando vos salgas a emprender, vas a necesitar gente que trabaje para vos, seguramente, que te ayude con cosas. Y pues si vos supuestamente lideras con el ejemplo y tu filosofía es usted no puede trabajar para nadie, pues estás dando un mensaje, ¿cierto? Así escondido de que tampoco confías en aquellos o tampoco estás avalando que haya otros que trabajen para vos. No sé si me explico, pues la paradoja. Entonces yo creo que ni todos somos llamados a emprender, ni es una regla general, ni tampoco todos tenemos que estar llamados a ser empleados. A mí personalmente me gusta emplearme, me gusta saber que puedo amplificar el impacto de mi propósito de vida a través de una compañía. Cuando uno es consultor, de pronto eso puede amplificar el impacto a través de varias compañías, pero de pronto el impacto es más pequeño porque es por uno acompaña a compañías por periodos de tiempo más pequeños. Entonces, viviendo y entendiendo esa paradoja de que uno, si trabaja para uno mismo, pues empieza a tener un activo y un capital, etcétera. Pero además, no todos podemos emprender porque entonces, ¿quién trabaja para los emprendedores? Yo creo que al final lo importante es que uno honre su propósito de vida, porque no todo es alrededor de la plata, no todo es alrededor de conseguir su capital, pero sí de asegurarse una tranquilidad para el presente y para el futuro, y emprender o no emprender no es el fin, es el medio para uno lograr esas cosas. Entonces creo que es válido hacerlo y en estos pocos meses yo creo que he encontrado cosas interesantes
Yo no llamaría esto un emprendimiento estrictamente. Si es, digamos, trabajar para unos empleadores circunstanciales, situacionales, pero para mí un emprendimiento debe constituir una, digamos, estructuralmente muchas más cosas para cumplir las funciones que cumple una compañía, entre ellas, por ejemplo, dar empleo, cosas así. Entonces, creo que estrictamente lo que yo hago no es emprender, es más como autoemplearme y trabajar para apoyar a otros, pero siento que hasta el momento ha sido algo interesante. Y la cosa más fuerte para cerrar ahí es que me he dado cuenta de que sé muy poquito, de que mi conocimiento es muy limitado, porque cuando estoy trabajando en algún corporativo, yo trabajo en varios corporativos en mi vida, uno más o menos tiene un alcance y aprende en esa dirección. Pero cuando salí a esto, vi que me faltaban muchos frentes por abarcar, por conocer. Entonces, y particularmente en la consultoría hay compañías del sector del agro, las flores, el café, o también de los plásticos, de la manufactura, etcétera, o de servicios, de tecnología, etcétera. Entonces, me doy cuenta entonces que sé que muy poquito, que mi conocimiento es muy limitado y que hay mucho por aprender si quiero ser bueno en esto. Como decía o dice un amigo nuestro, un amateur profesional. Eh, Tal cual. no, la verdad es que esa parte es muy cierta, Fede, cuando uno ya sale teniendo un panorama, al final las circunstancias que se le presentan son muchas para seguir ese aprendizaje. Y eso seguramente le va a pasar a todos. Uno puede decir que tiene un conocimiento, pero apenas se le presenten las situaciones, es donde ve que las situaciones con el conocimiento que tenían no basta, sino que le toca empezar, digamos, como a hacer ajustes, a ensayar y digamos como para llevar todo lo que estás prometiendo como a un buen fin. Yo digamos que voy a hacerlo desde mi perspectiva, voy a exponer el caso mío. El caso mío era que yo, pues, y tengo, digamos, como mucha coincidencia con Carlos Mario. También me demoré para tomar la decisión, también me demoré, y la verdad era por miedo, por lo que también por lo que también dijo Carlos Mario, uno estaba en un cargo bueno, tenía su salario mensual, que a la final esto le daba un respaldo y era el que, pues para mí, me decía, como vení, ¿cómo nos vamos a quedar sin esto? ¿Cierto? Y ese miedo lleva a demorar pues la decisión. Viene la pandemia y la pandemia te enseña a vivir con temas, pues, o con recursos muy básicos, te enseña como a vivir con lo necesario, sin que uno estuviera pasando penas, por decirlo así. Entonces es como un reajuste de vida y, y la pandemia también fue como esa alarma para poder tomar la decisión. Porque cuando nos vuelven a llamar a las empresas, yo creo que, pucha, yo fui el hombre más triste de volver a trabajar en una oficina, ¿cierto? Uno podía estar, digamos, en su casa, podía estar con su familia, podía, digamos, tener un tiempo un poquito más flexible. Y para mí fue muy duro cuando nos volvieron a llamar a las empresas a trabajar, que me sentaba en el escritorio y había una voz en la cabeza que me decía, tenemos que salir de aquí corriendo. Eh, el año después de la pandemia es muy difícil, digamos, como para las empresas,
y el equipo donde yo trabajaba se empieza a desgranar. Y entonces también uno con la parte de responsabilidad, cómo me voy a ir yo si ya salió tal persona, ya salió tal otra. Muy difícil dejar embalado al equipo totalmente, pues porque de casi 7, 8 personas que éramos, salimos 6 en menos de un año. Entonces también está ese tema de responsabilidad, pero digamos que la decisión la tomé y puse una fecha. Y puse para marzo 31, ya tuve que haber dicho que voy a salir. Pues, señores, la decisión llega y me empuja. Ya el salto de fe estaba la convicción de hacerlo, pero la verdad es que se me adelantan y me empujan. Se me adelantó la decisión. Entonces, a pesar de también tener ciertas actividades, puede que hubiera sido una ruta, Carlos, puede que haya sido esa la ruta, tener un hobby con conservas y que lo hacía los fines de semana, y en pandemia empiezan a salir empresas y personas a que las asesore de la innovación, las personas para conseguir trabajo y las empresas para salir adelante de la pandemia. Entonces ahí fue la alarma como que me dice, puedo vivir de otra manera. Y también coincido con vos, Carlos Mario, en que la que me llevó a pensar en esto más rápido fue mi esposa, que también lo vivió, también vivía en el corporativo, y un día me dice, si me salgo, vos me apoyás. Yo le dije, totalmente. Cuando yo veo la felicidad de mi esposa al salir del corporativo, no porque le estuviera yendo mal, no porque hubiera sido una mala empresa, antes al contrario, yo digamos que digo, no, yo también lo tengo que hacer, por verle la felicidad. Entonces, digamos que ese es como el punto de vista mío. Tenía la decisión de dar el salto de fe, y es como cuando uno está en el borde de la piscina antes de clavarse, que llega el charrito por detrás y lo empuja a uno. Así pasó, ¿cierto? Pero digamos que he visto beneficios. También me pasa como Fede, hay muchas cosas que no sé, que toca aprenderlas en la marcha. Y también hay miedo, porque todavía sigue siendo un camino desconocido. Uno puede que encuentre una situación, la resuelva, pero el día de mañana no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces también sigue habiendo como ese miedo, pero la necesidad de actuar para adelante. Bueno, Carlos, ahí habías dejado algo en el tintero como Sí. para tocar. Sí, y yo quiero aquí ir cogiendo cositas para ir llevando a los que nos están escuchando, de lo que hemos hablado hasta aquí. Y primero, lo dijo Fede, no todo mundo tiene que ser emprendedor. Eso es un mensaje clave, y no todo mundo sirve para ser emprendedor. Entonces, eso hay que dejarlo, pues, que aquí no estamos diciendo pues que todos tienen que salir a emprender. No, eso se va descubriendo. Uno tiene que tener muy claro, y eso ya hablará de pronto de la edad, no sé si eso es por la edad o qué, pero uno va aferrándose a un propósito con el tiempo, y puede que el propósito nos cambie en el tiempo, porque yo debo decir que en mis 23 años como corporativo, en diferentes etapas de mi vida, fui demasiado feliz, y yo digo, en una época fui workaholic. Eso yo regañaba a la novia que tenía de turno, porque yo necesitaba los domingos por la tarde ir a trabajar, ir a preparar, y cuando yo veía que ella no, pues yo la regañaba y le decía pues que me parecía como Irresponsable. sí, como mala profesional, pues, o sea, que yo sentía que uno no lo contrataban solamente para hacer un poquito, sino que uno tenía que dar una milla extra, pues, y se quería destacar. Entonces, va cambiando el propósito en este punto de la vida, y ya cuando uno, pues en mi caso, que voy teniendo una hija, viene otra en camino, para agregarle a la fórmula de este salto al vacío o de salto de fe, viene otra hija en camino. Y
Y ese propósito tiene mucho que ver con calidad de tiempo, con disfrutar un poquito ya de calidad de tiempo con la familia. Yo perdí a mi papá en la pandemia y eso también fue otra monedita más para empujarme para esto. Mi papá a los 70 y pico de años nunca dejó de trabajar, por más que mi madre le decía, venga ya, vamos para la finca, y él no, él decía que tenía que seguir trabajando porque necesitaba para el futuro más cosas, y ese futuro pues se le acabó muy rápido pues de lo que él pensaba. Entonces yo creo que quedaron cositas por hacer ahí. Entonces eso también me sonó la campana a mí, en esta idea de tener ese tiempo de calidad. Me encanta la idea de trabajar remoto, de ese nómada digital, por decirlo así. Yo soy feliz de verdad con la naturaleza, con ver un atardecer, con trabajar desde cualquier parte, y yo creo que cada vez más ahora, después de pandemia, sigue el modo híbrido, pero con unos días muy obligados de ir 2, 3 días a la oficina, que yo tampoco es malo. Yo entiendo que hay que relacionarse, hay que verse la cara, pero en mi caso, a mí me gusta el modo híbrido, el modo remoto, y entonces por ahí lo estoy haciendo. ¿Qué más de lo que hemos dicho, Alejo, es importante? Rodearse de gente con el mismo mood de uno, o sea, que esté en la misma función o para donde vamos. Yo el 31 de diciembre voy a estar ya está firmado, no tiene reversa. Eh, y lo que yo he hecho desde que mi esposa está en este camino, o sea, hace por ahí 2 años, es rodearme de emprendedores. O sea, va cambiando uno de amistades, y conversa cada rato, ve la problemática de los emprendedores, unos muy exitosos, otros que quedan en ese, ¿cómo decirle? En ese market fit, o sea, sin poder llegar a la etapa de escalar, porque ve uno que de pronto esas habilidades que vos decías, Fede, no encuentran la manera de aprenderlas, y no tienen la capacidad como de suplirlas con personas, contratando personas. Entonces ve uno amigos emprendedores de ese estilo. Entonces uno ve de todo eso, pero tiene que conversar uno con todos ellos. Alejo para mí ha sido pues también un sensei. Camilo Escobar, que también es cercano a nosotros, otro que me ha aportado mucho. Alejo es de los que me dice, no te va a faltar nada. Y eso siempre me lo digo todos los días. Y un indicador importante, Alejo, que yo tengo hoy, es cómo estoy durmiendo. O sea, y estoy durmiendo más tranquilo que en anteriores etapas donde ni siquiera sabía que me iba a ir y que tenía trabajo, pero estaba cargado con un montón de responsabilidades, de cosas que no me dejaban dormir. Hoy estoy durmiendo tranquilo, feliz, con el miedo de la persona que se asoma cuando se va a tirar del bungee. Vuelvo y les digo, teniendo una hija que viene a bordo, otra de 10 años, pero ya, o sea, yo ya no veo la hora de aprender muchas cosas. Eso se lo digo yo a mi esposa. O sea, quiero salir, pero después no quiero decir, es que no se está quedando tiempo para ciertos propósitos. Quiero aprender muchas cosas, quiero pegarme a aprender de inteligencia artificial, de diseño, a volver a retomar mi pasión de la guitarra, que la tengo abandonada hace rato, y los emprendimientos que tengo pues por ahí caminando en la cabeza, y disfrutar mucho de la familia y el tiempo. Entonces, Alejo, rodearse muy bien de la gente, y otra cosa que hemos hablado aquí como en común es tener ese referente. Yo creo que para los que queremos dar el paso, yo creo que ayuda mucho tener un referente y hablar mucho con el referente. Eso es importante. Entonces, bueno, eso es sigamos en la conversación. No sé, Fede, a mí me ha impresionado de Fede, lo he visto en estos meses, porque a mí me tocó cuando Fede me salí de Bancolombia, no sé qué voy a hacer. eh, Nos juntábamos, empezamos a hablar, y Fede decía, no, es que necesito facturar. Y yo puedo decirles que hoy a Fede hay que buscarle espacio en la agenda. Ya hoy no tiene espacio en la agenda, porque pues la tiene copada. Sin embargo, él nos dice, pero a mí me gusta trabajar en corporativo, que eso está bien. Entonces, no sé, Fede, ahí si
si nos vas contando cómo es ese proceso que te das cuenta que a pesar que te das cuenta de que sabes poquito, estás full en la agenda. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de esa etapa donde decías, pues pucha, yo tengo que facturar, a decir, ahora estoy copado? Lo que pasa es que cuando uno es autoempleado, pues cuando uno es independiente, uno debe saber cómo invertir su tiempo, porque a diferencia de un empleado, cada hora de trabajo se asume que cuenta como hora salarial. Pero cuando uno es independiente, hay horas que son simplemente para sembrar un potencial ingreso para un futuro. Y no necesariamente o sea, esas horas invertidas no necesariamente le van a producir a uno ingreso. Entonces, el tener la agenda llena no es, digamos, no tiene relación biunívoca con el ingreso. O sea, uno puede tener la agenda llena y no tener ingreso, porque la agenda llena puede ser de relacionamiento, puede ser de presentación de propuestas, de preparación de un montón de cosas que al final pueden no resultar en ingreso. Sin embargo, no tener nada en la agenda sí implica que la probabilidad de ganar algo es casi nula. Entonces, yo creo que eso va a depender de lo que cada uno de nosotros considere valioso en la vida. Yo, por ejemplo, no podría tener tantos emprendimientos como tiene Carlos Mario. Me admira la cantidad de cosas, de bolas que puede manejar en el aire. Yo no sería capaz. De hecho, después de para dedicarme también a la familia y a dedicarme a la música, o sea, ya no sabría cómo manejar eso. Pues para mí tengo una sola neurona, entonces a lo sumo me podré dedicar a dos cosas. Entonces, digamos que dependiendo de nuestra naturaleza, de nuestro criterio, nuestro carácter. Yo, por ejemplo, prefiero concentrarme en en unas pocas cosas, porque mi capacidad no me da sino para unas pocas y por ende para poderle dedicar así tiempo a la familia, etcétera. Ahora, no quiere decir que uno siendo empleado no le puede dedicar tiempo a la familia. Yo creo que también es cómo uno organice, cómo uno se va volviendo también más productivo dentro de su empleo, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo con una cosa, y es rodearse solamente de emprendedores, porque creo que rodearse de empleados y de personas que estén conectados con corporativos también alimentan mucho esa perspectiva que uno tiene. De hecho, y en el caso particular de nosotros, y yo creo que de todos, uno debe buscar una diversidad de relacionamiento tal que empiece uno a cerrar esas brechas. Entonces, así como entre los mismos emprendedores habrá diferencias, también tener como esa diversidad entre emprendedores, empleados, personas de alto rango, ojalá uno pudiera llegar pues a ese alcance, personas digamos, auxiliares, etcétera. Todo eso creo que enriquece mucho ese contacto con la vida real. Entonces, creo que lo que eso hace, digamos que, en resumen, para mí, las ventajas o desventajas depende de lo que uno tenga como prioridades en su vida. Y como les digo, como, también como del propósito de vida de uno y como... yo siempre he disfrutado mucho siendo empleado. Yo 23 años fui empleado. Yo creo que me disfruté cada uno de esos 365 por 23, más el par de años bisiestos que haya habido. Porque mucha de esa parte yo tenía retos diferentes, porque tenía mucha diversidad, porque además yo vibraba con reconocer que mi trabajo en el día a día, si bien había cosas que a veces uno no le gusta hacer, un tema de contable, yo por ejemplo no soy tan, no me pone feliz hacer temas contables, pero los hacía, o tributarios, o contratos legales, vainas de esas, pero sabía que le estaba apuntando a un propósito superior mío y que al final era también el mismo propósito superior de la compañía donde yo he estado, pues donde yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, creo que dependiendo de cada cosa, de cada personalidad, de cada historia, de cada contexto, eso se va haciendo más o menos relevante.
Tal cual, Fede. Digamos que ahí, primero, también quiero reconocer a Fede, pues que a pesar que diga que no sabe nada, yo creo que más la gente de afuera reconoce en uno cosas que uno no quiere darse cuenta, pero la verdad es que sabes mucho, que de pronto te hayas encontrado con circunstancias en las que de pronto ese conocimiento no era el que estaban buscando, pero también te buscan por tu conocimiento, por lo que has mostrado, pues. Entonces, reconocerte eso, porque, porque es, porque eres una persona que sos muy disciplinada en ese conocimiento, ¿sí o qué? Entonces a la final te están buscando es por lo que sabes. Que lo que no sepas ya viene por añadidura y ya es para que sigas aprendiendo. Copio, copio una cosa y es la primer noche de sueño después después de uno saber que va a salir. Eso es el día y la noche. Mejor dicho, yo nunca había dormido. La verdad que Total. la verdad que era difícil conciliar el sueño e incluso yo le decía a mi esposa, no, yo me tengo que dormir por ahí 11, 12 de la noche para que me coja cansado y poder dormir hasta las 5 de la mañana. Mentira, me despertaba a las 2 de la mañana y de 2 de la mañana a 5 pensando, despierto. Eh, y el día que ya me dijeron, no, yo creo que dormí con una sonrisa no porque quisiera salir, porque también me disfruté el trabajo que tenía antes, me, me di la oportunidad de desaprender del tema en el que trabajaba, eh, pero sí era el poder descansar, descansar el cuerpo de la primera noche. Y ayer lo hablaba con una compañera con la que estuvimos en el conversatorio con Vero. La primera noche de poder dormir es increíble y ya eso va generando ese salario. Lo que decías, Fede, el sembrar. Sí, hay que sembrar muchas veces. Puede que un mes estés sembrando y a los 2 meses apenas estés cosechando, pero es como decís, no tener la agenda llena. Incluso pueden pasar meses que si los dedicas simplemente, por decir, a dar conferencias, puede que no te salga una conferencia. Entonces es como si no tuvieras la agenda llena. Y ahí es donde puede salir el tiempo, Carlos Mario, de dedicarte a un mes tocar guitarra, un mes ser el nómada digital que querés. Pero al final, digamos que es estar sembrando continuamente, llenar la agenda con diferentes actividades, aprendizajes nuevos. Todo eso al final te vuelve más creativo y te va dando vías o carreteras, como decías ahorita, que tu esposa encontró la ruta al final de ir llenando la agenda con diferentes pedacitos de diferentes actividades, se va generando esa ruta. Entonces, digamos que ahí quiero concentrarme como en esos puntos que me llaman también mucho la atención. Bueno, y Alejo, yo quisiera, vuelvo y te digo, nosotros siempre conversamos, prácticamente es una conversación íntima de nosotros tres que la queremos volver pública y a mí me gusta que de verdad la gente algo le sirva, algo se le quede desde esta experiencia. Yo le decía a Alejo y a Fede ayer por interno, pucha, nos va a tocar hacer un curso o un libro de estas conversaciones. Yo ayer me senté con una persona que me buscó, ha llegado, que también el salto de fe se lo dieron, o sea, lo empujaron y él está buscando la ruta, pero lo empujaron, ¿sí? Hablábamos con otra compañera por la mañana que ella ya tomó la decisión y está buscando la ruta. O sea, no es que, ¿sabes? Le pasa un poquito como a mí, que tiene todavía unos días y está construyendo la ruta. En mi caso, vengo construyendo la ruta desde hace
un tiempito, porque considero que cuando a mí me preguntan qué soy yo soy un intraemprendedor. Me he dedicado por 23 años, por donde paso, a sacar adelante iniciativas, pero un modo emprendedor, o sea, modo con lo que hay, con los que se me van uniendo, con los que soy capaz de convencer, con la capacidad de vender a lo comercial de calle. Entonces, yo hoy siento una cierta confianza para hacerlo ya fuera del corporativo, y he entendido con el proceso que veía con mi esposa que uno tiene que arrancar por fortalecer o reforzar esa marca personal de la que hablábamos en unos capítulos atrás también. ¿Cuál es esa marca personal, ese sello? Yo creo que cada uno de nosotros tres ha hecho un poco de marca personal. Pues a Fede, pues yo lo conocí. Fede y yo no somos amigos de mucho tiempo en la vida. Nos conocimos en el tema de innovación porque coincidimos, nos gustaba. Yo comencé a hacer una comunidad pensando en ese futuro, para aprender de más gente, más tesa, porque yo como Fede considero que me falta por aprender muchas cosas, y no hay nada más chévere que uno rodearse de gente tesa y aprender y conversar y ser capaz de debatir cosas. Entonces, arrancar por esa marca personal que parte de ese gusto que vos tenés por esa pasión, ser capaz de compartirla como hoy lo estamos haciendo aquí. Hoy estamos regalando experiencia, compartiendo experiencia si a alguien le sirve, y tener claro en qué tenés que autoformarte, o sea, en qué te tenés que reforzar, en qué te tenés que volver vigente, porque uno se va caducando con el tiempo, entonces tenés que tener vigencia. Entonces, esos tips de marca personal, de una comunidad, o sea, un nicho en el cual vos te querés mover, con quien querés generar esas conversaciones y ser capaz de ir identificando esas debilidades que hoy tenés para ejercer este nuevo rol y empezar a fortalecerlas. Creo que es, Alejo, parte de la ruta fundamental, que yo creería que hay que decirle a la gente que puede que no sea la fórmula mágica, pero que por lo menos así lo estoy viendo, que hay que hacerlo. Lo he visto en vos, Alejo, y que creo que funciona. Creo que funciona. Sí, de acuerdo. El tema es uno permitirse también ensayar. O sea, no es que uno tome una decisión y ya eso sea para siempre en la vida. Como decía, yo veo, digamos, yo creo que toda cualidad en exceso puede ser un defecto y hay, digamos que también defectos que pueden llegar a ser cualidades. Y por eso es dependiendo, el punto en el cual pasa a ser un defecto ya es el contexto de cada quien. Entonces, yo hablo de, no sé, de la paciencia, eso puede ser una cualidad, pero dependiendo de cada persona, a partir de un momento uno ya puede ser como pusilánime, pues si es Pasivo. demasiado paciente, exactamente. Entonces, eso creo que pasa con todo y por eso mismo yo creo que ser emprendedor puede tener ventajas, por ejemplo, desde el control del tiempo. Uno más o menos controla su tiempo. No del todo, porque siempre vas a tener que responderle a clientes, le vas a tener que responder si tenés empleados, a los empleados también hay que responderles con eso. Digamos, uno tiene un poquito más de libertad, un poquito más de independencia, eh, pero pues no es absoluto tampoco. En temas de ingreso, uno digamos, en mi caso en particular, yo creo que el potencial de ingreso siendo independiente es muy bueno. O sea, el cobro por horas y si uno emplea bien todo eso y si todo lo que siembra nace, etcétera. Entonces, el potencial de ingreso pueden ser, digamos, ingresos muy interesantes mensualmente. En oposición a eso no es consistente, ¿cierto? O sea, habrá meses de buen ingreso, habrá meses que simplemente, como decía Leo ahorita, son para sembrar únicamente. Entonces, en esas dos cosas yo veo como los contrastes más grandes. Cuando uno es empleado, pues el ingreso es moderado, dependiendo pues de tu salario, pero de alguna manera tenés una consistencia. Ahora, siendo empleado, tampoco es que uno tenga asegurado el sueldo de ahí en adelante. O sea, uno
uno puede prescindir cuando uno quiere. Yo de todas maneras, yo habiendo sido empleado tanto tiempo, han sido muy pocas las noches siendo empleado que me haya acostado y me haya dormido muy mal a causa pues de temas de empleo. Yo también creo que uno siendo empleado debe procurarse en uno y en su equipo, quienes hemos sido líderes. Yo fui jefe desde muy jovencito. Llevo prácticamente los mismos 20 y pico de años siendo jefe y teniendo equipo y con muchas metidas de pata al principio y seguramente al final también, pero pues digamos por el contacto que tengo con las personas que he tenido en los equipos, sé que mejoré un poquito con el tiempo. Pero uno sí debe procurarse e inclusive tener conversaciones tan transparentes con sus jefes y con sus líderes, etcétera, para que no exista eso, para que no se dé algo como que lo deje uno intranquilo. De alguna manera, entre todos armamos un clima laboral en una empresa. Cuando usted tenga su propia empresa, debe procurar hacer lo mismo. Entonces, si es una empresa en donde hay un montón de personas que van a pasar la tercera parte de su vida ya, procure que sea una tercera parte bacana, interesante, bonita, agradable, tranquila, sin demasiados estrés, sin demasiado estrés debido al relacionamiento, sino que sean, pues, digamos, como los retos profesionales, el objeto de la preocupación de uno, pero que entre todos como equipo uno los pueda hacer. Entonces yo creo que uno puede lograr un bienestar interesante siendo empleado. Y por último, y ya para cerrar, además, porque estamos ya con el tiempo excedido, eh, creo también que siendo empleado uno puede tener ciertas ventajas, como por ejemplo, economías de escala que tienen las empresas para uno acceder a una póliza de salud. Uno siendo independiente tiene que asumir con eso. O sea, es muy difícil uno conseguir esa misma economía de escala. O, no sé, el relacionamiento con, digamos, otras familias. Yo creo que beneficios, etcétera, que uno no puede comprar solamente lo del salario y lo del tiempo, sino que creo que una comunidad siendo empleado puede ser interesante y trae algunas ventajas. Si la compañía para la cual trabajas se quiebra, pues vos vas a tener garantías por ley, pero si vos siendo emprendedor te quebras, pues digamos antes vos tenés que asumir que si tenés empleados, pues todos esos gastos y los tuyos propios, pues. Entonces, creo que, como digo, no creo que haya una respuesta correcta. Es más, para una misma persona en diferentes etapas de la vida puede haber múltiples respuestas, uno puede experimentar con cuidado, devolverse, etcétera. Entonces, esto es todo un mundo, pues, por discutir y por experimentar. Yo Alejo, ahí, dale. Yo ahí digamos que le copio a Fede el ensayar y yo creo que hoy tomé la decisión de no volver a emplearme, pero no está cerrada la puerta que el día de mañana salga un corporativo y te llame y pues puede pasar, ¿cierto? Como decís, es ensayo, es ensayo. Hay como tips. Obviamente no es, no, venga, como decir uno, vení, no, es que dar el salto, hacerle que no te pasa nada y pues lo que yo le he dicho, no te va a hacer falta nada, pero sí, como dice Fede, al experimentar, dimensiona primero los riesgos. Porque obviamente puede que una salida repentina simplemente por un arrebato vaya a ser más irresponsable que cualquier otra cosa, pues. Entonces es medir el riesgo a dar el salto de fe. Obviamente vas a saltar sin paracaídas, pero tira el colchoncito abajo que por lo menos te amortigue la caída. Es saber con qué contás y de pronto Fede ahorita decía unos beneficios. Que al final no vas a tener esos beneficios, cómo los vas a compensar o cómo los vas a resolver. Pero ese es el tip. Medir los riesgos y poder dar el salto de fe cuando estés convencido. Que si lo das, como le he dicho a Fede, como le he dicho a Carlos Mario, no te va a hacer falta nada, porque es lo que vos deseas, lo que te va a llevar a seguir viviendo. Que podés llevar una vida plena, la puedes llevar,
que puedes llevar una vida normal, puedes llevar una vida normal. Lo que quieras proponerte, lo vas a conseguir. Pero sí, medir el riesgo antes de dar el salto de fe, porque no es que siempre caigan parados. Y entonces, como vemos aquí, pues tenemos puntos diferentes, que eso es lo chévere pues de conversar. Puntos diferentes, y yo creo que hay un punto, Alejo, también en esta ruta, y es que cuando uno va a tomar la decisión de saltar, también tenés que ajustar esa ruta que te estoy diciendo. O sea, yo vengo haciendo ejercicios bueno, y cómo tengo que ajustarme mi estilo de vida, porque al principio no vamos a poder sostener el mismo tren de vida, pero no quiere decir eso que se pierda calidad de vida, no. Y entonces hay que empezar a pasar por todos esos ítems que vos estás acostumbrado desde tu zona de confort, desde tu costumbre, ¿qué puedes ir reduciendo sin perder calidad de vida? ¿Sí? Pero ese ejercicio hay que hacerlo, que es un poquito ese colchón, Alejo, que estás diciendo ahí ahora, porque si vos seguís igual, pues el estrellón va a ser seguramente duro, doloroso. Entonces esa es otra de las cosas. Cuando yo le decía a Fede ahora que rodearse de gente que esté en el mismo mood, no quiero decir con eso pues que desecho el resto. Lo que pasa es que llevo 23 años rodeado de mucha gente de corporativo, los conozco bien, sé la problemática, sé cómo pensamos, en fin. Entonces, por eso yo he decidido rodearme mucho de para dónde voy, ¿sí? No quiere decir pues que me estoy abandonando el resto, pero sí me gusta hoy mucho generar estas conversaciones con muchos emprendedores y aprender mucho de esa historia que tienen. Entonces, Alejo, ¿hoy qué? Hoy no podemos cerrar con quién Sí, dijo caja. claro. ¿O ¿Quién qué? dijo caja, Fede? Te ha cambiado la respuesta, Carlos, te ha cambiado la respuesta. Eh, A mí no, digamos que yo soy partidario de ambas cosas. En la caja puede ser el empleo, esas limitaciones que a veces uno tiene empleándose, pero al ser independiente uno no es que salga de la caja, uno cambia de caja, ¿cierto? Con otras ventajas, con otras desventajas. Entonces, pensar por fuera de la caja es importante aún estando y limitándose a los recursos que tiene adentro de la caja. O sea que creo que uno puede equilibrar estando con una limitación de recursos y pensar adentro de esa caja y de esa limitación, uno puede pensar por fuera de sus sesgos para salir de ella. Entonces eso mismo aplica a esto que estamos hablando, pues de que uno emplearse o independizarse, ahí el dilema. Ambos pueden tener cajas diferentes y se puede pensar o adentro o afuera. Yo desde que empezamos estos podcasts, Alejo, yo sí he variado mi visión, porque yo era muy de siempre defender pensar fuera de la caja, ¿cierto? Porque pues llevamos 23 años ahí metidos y yo siempre me considero como un medio renegado de hacer las cosas porque así se hacen siempre o porque es lo que hay, entonces siempre. Pero en las conversaciones que hemos tenido aquí he empezado a valorar también pensar dentro de la caja. Me ha hecho reflexionar de que pensar dentro de la caja es aprovechar lo que hay. O sea, no necesariamente hay que cambiar y estar afuera, no. Es lo que hay y sacar lo mejor que uno pueda con lo que hay, como lo hemos hablado mucho. Entonces, para mí sí, hoy valoro también mucho pensar dentro de la caja. a mí también me ha cambiado porque yo antes negaba la caja. Pues yo decía, no hay caja, pues es que no hay caja, ¿cierto? Pero al final es como negar la gravedad. Hay cosas que caen, hay cosas que vuelan. Eh, entonces también me voy por el lado de dentro. Hay unas cosas que uno hace dentro de la caja y hay otras que hace por fuera. Dependiendo de la situación, va a ser la respuesta. Pero también me cambió. Me voy con adentro y con afuera. Bueno, Perfecto. Bueno, eh,
aquí, digamos, esta conversación, como dijo Carlos Mario, íntima, son puntos de vista y al final, como dijo también Fede en la conversación, no hay respuesta ni buena ni mala. Aquí son puntos de vista que al final los tenemos que respetar porque es el pensamiento individual de cada uno y también a cada uno le servirá o le llegará de la manera en que le tenga que llegar y como lo tenga que interpretar. Entonces, valoramos eso, pues que hayan diferentes puntos de vista y esto es lo que nos va a hacer también reflexionar diferentes cosas. Entonces, les agradecemos mucho y nos pueden seguir escuchando, obviamente en Spotify y los viernes 3 de la tarde por YouTube. Muchísimas gracias.